El nido sísmico de Bucaramanga. ¿En qué consiste? ¿Cómo se formó? ¿Cuál es su efecto? Debido a las características de la tectónica, de la geología, en la zona de Bucaramanga, en el departamento de Santander, en Colombia, se formó un nido sísmico. Ese nido sísmico representa una amenaza para el área, para las construcciones, para las obras de infraestructura. O sea que en la zona de Bucaramanga hay un clúster, una concentración de sismos que lo denominamos nido sísmico de Bucaramanga. Tiene su centro aproximadamente a 150 kilómetros de profundidad, 50 kilómetros al sur de la ciudad de Bucaramanga, entre las poblaciones de Umpalá y Cepitá, en el cañón del río Chicamocha. Es uno de los sitios en el mundo donde se originan sismos en forma constante. Cada día se generan decenas de sismos de magnitud superior a 2. ¿En qué consiste ese nido? ¿Por qué el nido y por qué ahí, en ese sector de Bucaramanga? Sarifi, en un proyecto de grado de una universidad europea, explica el nido de Bucaramanga como la colisión de la subducción de dos placas tectónicas. O sea, en la zona de Bucaramanga, en la zona del norte de Colombia, hay dos placas que están haciendo subducción por debajo de la placa de Sudamérica, o más en detalle sobre la zona norte de la placa de Sudamérica o microplaca del norte de Colombia, o también denominada microplaca de Macondo. O sea, dos placas a 150 kilómetros de profundidad están chocando. Esa es la explicación de Sarif. Cuando dos placas convergen, o sea, cuando la una va hacia un lado, la otra hacia otro lado, se presenta una subducción que llaman colisión. En esas zonas de colisión, allá internamente, se presentan fenómenos de indentación y deformación severa de la parte superior de esas placas tectónicas. O sea, hay un tema en que la una trata de montarla encima de la otra, se comprimen. Recuerden que a esa profundidad estamos con materiales de altísima temperatura y muy alta presión. Pennington definió que el nido de Bucaramanga es la interacción de varios segmentos relacionados con la placa de Nazca y la placa Caribe. Entonces Pennington dice, viene la placa de Nazca y viene la placa Caribe, hay colisión entre las dos placas. La placa Caribe lo llaman segmento de Maracaibo, la puntica de la placa de Nazca lo llaman segmento de Bucaramanga. Es prácticamente la misma explicación que da Sarifi. Taboada plantea relación directa del nido de Bucaramanga con la placa Caribe y colisión con la placa de Nazca. O sea, Pennington, Taboada, Sarifi
están de acuerdo en que hay subducción de dos placas tectónicas y en la zona por debajo del sector de Bucaramanga están colisionando la una con la otra. La dificultad a veces es en definir cuál es la placa sur. Todos están de acuerdo en que la placa norte es la placa Caribe, que está haciendo subducción por debajo de la placa de Sudamérica. Pero con relación a la placa sur, algunos autores dicen que es la placa de Nazca y otros más a detalle dicen que es la microplaca de Panamá, que era parte inicialmente de la placa Caribe. O sea, hay un efecto de las dos placas y hay un tema importante que es que más al sur del nido de Bucaramanga hay un cambio brusco en la sismicidad en lo que llaman el TIAR o el rasgado de Caldas. ¿Qué tiene que ver el rasgado de Caldas? En la zona de Bucaramanga hay una subducción profunda. Subducción profunda de una placa o una microplaca. Pero más al sur también hay subducción profunda, pero mucho más al oeste. O sea, hay un desplazamiento. No es lo mismo la sismicidad en la zona de Bucaramanga que en la zona hacia el sur de Colombia, hacia la zona de Bogotá, hacia la zona del eje cafetero. En planta del nido de Bucaramanga es muy clara que es una subducción. Los focos sísmicos muestran que hay un movimiento, un desplazamiento de una masa de placa tectónica a profundidad. Y encima de esa placa tectónica, encima de esa subducción, tenemos una serie de fallas superficiales, la falla de la Salina, la falla del Suárez, la falla de San Vicente, la falla de Bucaramanga, entre otras. O sea, tenemos el nido a profundidad, como se ve en el diagrama que están ustedes observando, y encima de ese nido hay un sistema de fallas geológicas que, como cosa curiosa, el centro de esas fallas coincide con la zona del nido de Bucaramanga. Viene la inquietud. La mayoría de autores dicen que hay dos placas tectónicas colisionando. ¿Pero son dos placas tectónicas? ¿O realmente es una sola placa? O sea, que es solamente la placa Caribe. Puede ser que lo que está ocurriendo es un rompimiento a compresión dentro de la placa Caribe. Es algo que debemos nosotros investigar. ¿Es solamente la placa Caribe que se está rompiendo o es la placa de Nazca o la microplaca de Panamá que está colisionando con la placa Caribe? Porque sabemos que la microplaca de Panamá, en el contexto general, es una parte de la gran placa Caribe. Entonces, colisión dentro de la placa Caribe. Es la explicación de Syracuse. Que está ocurriendo una colisión, o sea, un rompimiento, un tema de presiones
dentro de la placa Caribe. Sabemos que la placa Caribe tiene un proceso de subducción en dos direcciones diferentes, hacia el este y hacia el sureste. El hecho de que la placa Caribe tenga dos procesos de subducción puede generar una colisión dentro de la misma placa Caribe. Entonces, resumiendo, ¿qué placas están ahí abajo en la zona del nido de Bucaramanga? Es difícil establecer cuál es la placa que subduce. Si es Nazca, si es una microplaca conjuntamente con la placa Caribe, si es dentro de la placa Caribe. Pero eso no tiene mucha importancia, porque finalmente lo que a nosotros nos interesa como ingenieros es cuál es el efecto de ese sistema. Hay una subducción, hay una colisión dentro de la subducción, lo cual genera unos eventos sísmicos. Y viene el tema. Esos eventos sísmicos representan una amenaza importante sobre la zona de Bucaramanga y la zona en general del norte de Colombia. Adicionalmente, dentro del contexto geológico, el nido de Bucaramanga, o sea, la subducción de la placa Caribe o de la microplaca de Panamá, esa subducción por debajo de la placa de Sudamérica está levantando la placa. O sea, se está generando un levantamiento, específicamente un levantamiento de la cordillera oriental en la República de Colombia. En Colombia tenemos tres cordilleras: occidental, central y oriental. El nido de Bucaramanga se encuentra debajo de la cordillera oriental, o sea, relativamente cerca a la frontera de Colombia con la República de Venezuela. Se generó hace 10 millones de años una colisión de la microplaca de Panamá, que es parte de la placa Caribe, contra la placa de Sudamérica en la zona del Chocó. Luego se generó adicionalmente a la colisión, a la indentación, una subducción plana, la cual finalmente se convierte en una subducción profunda en la zona de Bucaramanga, como pueden observar en estos diagramas. Hace 20 millones de años empezó la colisión, hace 10 millones de años se formó la subducción plana, luego hace 5 millones de años la cordillera oriental sufrió un levantamiento importante, brusco, y hoy tenemos la microplaca de Panamá en subducción por debajo de la placa de Sudamérica, la parte inferior del diagrama, el levantamiento de las cordilleras, especialmente la cordillera oriental, y el nido de Bucaramanga en esta zona del levantamiento de la cordillera. Conclusión: la colisión en el de Panamá generó una subducción. La placa Caribe también está haciendo subducción debajo de la placa de Sudamérica. En ese contexto se formó una colisión interna a 150 kilómetros de profundidad, una colisión entre las placas o una colisión dentro de la misma placa de Caribe que genera una cantidad de sismos todos los días.
Todos los días están ocurriendo sismos importantes en el nido de Bucaramanga. En este diagrama vemos la placa Caribe en la parte superior, la microplaca de Panamá, la placa de Nazca. Una interacción de esas placas con la placa de Sudamérica en el norte del continente suramericano. Es un tema de tectónica regional. Recordemos que la placa Caribe se interpuso entre la placa de Sudamérica y Norteamérica, se movió hacia el este, la placa de Cocos hacia el norte, y en ese proceso de interposición de la placa Caribe entre las dos Américas, se generó el Istmo de Panamá, se generó también los Andes de Mérida, se generaron parcialmente las cordilleras de Colombia, en un proceso tectónico de presión, de interposición de la placa Caribe entre las dos Américas. La microplaca de Panamá, que era parte integral de la placa Caribe, en la zona del Chocó, colisionó contra la placa de Sudamérica. Entonces, en ese avance, como lo ven ustedes acá en la diapositiva, ese avance de la placa Caribe hacia el este, separando las dos Américas, levantando a Centroamérica, en ese proceso ocurrió una colisión en la zona del Chocó, un proceso de subducción y, de paso, se formó el nido de Bucaramanga. Este diagrama lo muestra en forma clara. La microplaca de Panamá impacta contra la placa de Sudamérica, donde está la estrella roja en la parte superior, y subduce, o sea, se introduce por debajo de la placa de Sudamérica, en una subducción plana debajo de la cordillera occidental y central en la zona de Antioquia, pero finalmente, debajo de la cordillera oriental, hay un cambio de pendiente de la subducción. En ese cambio de pendiente a la derecha de la diapositiva, debajo de la cordillera oriental, debajo de la zona de la ciudad de Bucaramanga, en el departamento de Santander, se genera una cantidad grande de sismos todos los días. O sea, los sismos son el producto de la subducción y de la colisión dentro de esa subducción. Vemos los focos sísmicos en una sección este-oeste, a la izquierda el Chocó, gran actividad sísmica, sismos de gran magnitud en forma bastante frecuente,
una subducción plana debajo de Antioquia y finalmente aparece ese nido sísmico. A la derecha de la diapositiva se observan los focos sísmicos en el nido de Bucaramanga, a aproximadamente 150 kilómetros de profundidad. Veamos las tomografías sísmicas que se han hecho del nido de Bucaramanga. Entonces, Danilo Seccia, en una tesis de doctorado en la Universidad de Bolonia, analizó las tomografías sísmicas en la zona del nido de Bucaramanga en el año 2012. Estas tomografías sísmicas muestran unos cambios de temperatura, o sea, unos cambios de densidad en el material. No llamemos roca, porque ese material está sometido a una presión, a una temperatura en que el material es relativamente dúctil. O sea, las tomografías muestran, al igual que los focos sísmicos, una coincidencia en el efecto de subducción. O sea, hay una subducción, hay unos cambios importantes de temperatura relacionados con la subducción y hay unos focos sísmicos. En lo que se llama nido sísmico de Bucaramanga. Sin embargo, es interesante analizar que en el norte de Colombia hay esa subducción, hay ese nido sísmico, pero en el sur de Colombia no se presenta el fenómeno en igual forma. En el sur de Colombia no hay nido sísmico propiamente dicho. En el sur de Colombia hay unos focos sísmicos desplazados mucho más hacia el occidente. Vemos la tomografía sísmica del nido de Bucaramanga. Vemos los cambios de temperatura en los materiales a profundidad. Y coloquemos encima de las tomografías los focos sísmicos, los hipocentros sísmicos. Miren que hay una consistencia entre el tema de las temperaturas, aunque es muy complejo el sistema de temperaturas, y los nidos sísmicos. Y el nido sísmico, o sea, los focos sísmicos en ese proceso de subducción. Observen las altas temperaturas que hay en la zona del nido sísmico. Y es un elemento muy importante para interpretar el nido. Las altísimas temperaturas. O sea, en esta interacción de las placas hay la subducción muy clara, hay un nido sísmico, o sea, una concentración permanente de sismos por acción de la misma subducción del sistema,
la placa Caribe, la microplaca de Panamá, la placa de Nazca, la placa de Sudamérica. Y encima, el departamento de Santander, 150 kilómetros a cota superior. Los ensayos gravimétricos muestran que existe un cambio de densidad, un cambio de fuerza de gravedad de la Tierra en el nido de Bucaramanga. Pero ¿qué ocurre? Hay un cambio en ese sistema de subducción. En la zona de Bucaramanga, como lo observan en el diagrama, este es la gravimetría, o sea, las presiones gravimétricas de la Tierra. A la derecha está Venezuela, a la izquierda está Colombia, la flecha de la izquierda corresponde a la zona de Bucaramanga. Vemos claramente en la gravimetría que hay una subducción hacia el sur-este. Pero si vamos a Venezuela, o sea, a la derecha del diagrama, esa subducción es hacia el sur. ¿Qué quiere decir? Que hay un cambio en la dirección de la subducción dentro de la placa. O sea, no se evidencia en la gravimetría un cambio de placa. O sea, lo que muestran los ensayos gravimétricos es que posiblemente es una sola placa, la placa Caribe, que se está comprimiendo debido al cambio en la dirección de la subducción. Ya más hacia el sur de Bucaramanga, en la gravimetría se alcanza a ver una zona azul oscura que viene a ser la rotura o Tías de Caldas, o sea, la zona de contacto entre la placa Caribe o microplaca de Panamá con la placa de Nazca. Veamos más a detalle. El mapa de anomalías gravimétricas. Miran el cambio en la dirección de la subducción. Sobre la gravimetría tenemos el contacto entre la frontera entre la placa Caribe en la parte superior al norte y la placa de Sudamérica. Y está muy claro un proceso de subducción, así como está claro una rotura, un tier más hacia el sur de Bucaramanga. Esa compresión dentro de una placa tectónica a 150 kilómetros de profundidad es la responsable de la gran sismicidad que ocurre en el nido de Bucaramanga. Y analicemos esta diapositiva. El espesor de la corteza, de acuerdo a la información de la gravimetría. O sea, la gravimetría muestra la densidad y muestra la profundidad de esa roca densa. Miren que en las zonas de Bucaramanga se profundiza la corteza de la roca a aproximadamente 50 a 55 kilómetros de profundidad. O sea que los últimos 50 kilómetros, o sea, los 50 kilómetros más superficiales de la corteza en la zona de Bucaramanga corresponden a roca
frágil, la roca dura. Ya a profundidad, por debajo de los 55 kilómetros de profundidad, ya tenemos un material mucho más dúctil. Este elemento del espesor de la corteza, de acuerdo a los datos de la gravimetría, de las anomalías gravimétricas, es muy importante para entender la sismicidad y la amenaza sísmica en la zona de Bucaramanga. O sea, aparentemente hay un aumento de densidad por acción de la compresión. O sea, cuando hay el levantamiento de la cordillera oriental, hay una compresión y hay un acortamiento de esa cordillera. Esto genera aumento de la densidad. Este aumento de la densidad representa un aumento en el espesor también de esa zona dura, de esa zona de roca densa. Ahora, la interpretación de estas tomografías gravimétricas es muy importante, tanto en la zona de Bucaramanga como en la zona de Venezuela. O sea, nuestra tectónica, nuestra sismicidad en el norte de Colombia está íntimamente relacionada con la sismicidad, con el tema tectónico en la República de Venezuela. Conclusión. Está ocurriendo un fenómeno de flexión o colisión dentro de la placa Caribe por cambio en la dirección de la subducción. Esa compresión, debido al cambio de subducción y a los elementos tectónicos externos por el movimiento de las placas tectónicas, genera un aumento de temperatura, ya lo vimos en las diapositivas, un aumento de temperatura y un aumento de densidad. El aumento de temperatura es claro en las tomografías sísmicas. El aumento de densidad es muy, muy claro en las tomografías gravimétricas. Aunque el efecto, el elemento principal es, como lo ven en la diapositiva, un tema de compresión, de colisión dentro de la placa Caribe, hay un efecto colateral de la placa de Nazca. Un efecto colateral importante, en el cual también afecta en gran medida el tema de la rotura que hay en Caldas. O sea, hay una zona de compresión y de flexión en la placa Caribe por el cambio de la dirección en la subducción. Una compresión dentro de la placa Caribe, esa colisión interna está generando un nido sísmico. Ese nido sísmico ha sido estudiado por muchos autores. No están de acuerdo todos los autores sobre por qué se formó el nido sísmico, ni tampoco sobre cuál es el efecto definitivo sobre nuestra amenaza sísmica. En ese volumen comprimido, ese volumen que está sometido a compresión por el tema de la subducción, por el tema de los efectos de la indentación y demás, adicionalmente por el efecto superficial que hay con los Andes de Mérida y la placa de Sudamérica, hay un volumen comprimido. Hay un volumen de material
de alta temperatura con presiones extraordinariamente altas. Ahí vemos los focos sísmicos a profundidad mayor de 50 kilómetros. Vemos la ciudad de Bucaramanga. No es un punto el Nido. El Nido es un área de varios cientos de kilómetros. Varios cientos de kilómetros de masa comprimida a gran profundidad. Miren el nido sísmico de Bucaramanga, los focos sísmicos a más de 75 kilómetros de profundidad. Y miren la sismicidad en Venezuela a esa misma profundidad. Gran cantidad de sismos de magnitudes significativas, magnitudes mayores de 3, mayores de 4, mayores de 5 y algunos sismos de magnitud mayor a 6. A 100 kilómetros de profundidad. A más de 125 kilómetros de profundidad. A más de 150 kilómetros de profundidad. Y a más de 175 kilómetros de profundidad. Observen la diferencia entre los focos sísmicos a más de 150 kilómetros de profundidad y a 175 kilómetros de profundidad. O sea, a esta profundidad, aunque hay algunos eventos sísmicos importantes, la sismicidad disminuye. O sea, la sismicidad disminuye a profundidades mayores a 150 kilómetros. La teoría que más se acerca a la realidad de todas las teorías, Zarifi, Pennington, Tawada, es la de Syracuse, del año 2016, en que explica el nido de Bucaramanga como una colisión interna, como un sistema de presiones dentro de la placa caribe, relacionadas con el cambio en la dirección de la subducción. ¿Cómo son los sismos? Prieto analizó los sismos del nido de Bucaramanga, geólogo de la Universidad Nacional, profesor de la Nacional, también ha sido profesor del MIT. Prieto ha analizado los sismos y analizó que los sismos repetidos tienen formas espectrales similares. O sea, los sismos son muy similares el uno con el otro. No hay réplicas. El nido sísmico de Bucaramanga no tiene réplicas, lo cual podría explicarse porque los materiales son dúctiles, los materiales que están deformando son masas viscosas a alta presión, a alta temperatura y no rocas frágiles. Y las magnitudes de los sismos. Observen una gráfica del número de sismos con la magnitud. Algunos sismos más de 6, de magnitud 6, sismos de magnitud 4, magnitud 5. O sea, desde el punto de vista estadístico, el sismo máximo que debería presentarse en el nido de Bucaramanga es relativamente superior a magnitud 6. Estadísticamente. Pero ese comportamiento del nido
Ese sistema de presiones internas, aunque estadísticamente nos está dando una información por la gran cantidad de sismos, eventualmente se puede presentar algún fenómeno de cambio en el sistema que pueda generar sismos de relativamente mayor magnitud. El sismo máximo que ha ocurrido en el nido de Bucaramanga, el sismo máximo instrumental, es de 6.4. Si lo comparamos con otros nidos, el nido de Urgancea, el nido de Pucallpa, el nido de Hindu Kuch, porque hay muchos nidos sísmicos en el mundo, hay una relación similar. En el nido de Hindu Kuch, en el Asia, la magnitud máxima es cerca de 7. En el nido de Pucallpa, en Sudamérica, en el Perú, es relativamente cercano a 7. El nido de Urgancea, en Europa, también es muy cercano a 7. Sin embargo, la curva en el nido de Bucaramanga es de mucho mayor pendiente y nos está dando una magnitud cercana a 6, un poco mayor que 6. Hace poco, en el año 2015, en el mes de marzo, ocurrió un sismo de magnitud 6.2 a 178 kilómetros de profundidad. No hubo daños significativos, se presentaron agrietamientos en algunas construcciones. El pánico característico de un terremoto, no hubo pérdidas humanas. 6.2. Cada 5 a 6 años se genera un sismo de magnitud mayor a 6. Ese sismo del 2015, Prieto lo explica como una ruptura lenta, importante, que más tarde se propaga a velocidades de supercorte, sugiriendo un incremento de eficiencia sísmica con el tiempo. O sea, a medida que va generando el sismo, aumenta su eficiencia sísmica y un mecanismo fuerte de debilitamiento en forma contraria a otros sismos que presentan eficiencia baja. O sea, los nidos de Bucaramanga, los sismos del nido, los sismos del nido tienen gran eficiencia. Y, según Prieto, están relacionados con mecanismos de corte, controlados por la temperatura. O sea, la temperatura, mecanismos de corte dentro de esa masa caliente, alta presión, alta temperatura, con gran eficiencia sísmica. Y indica también Prieto que hay una ruptura compleja en 2 etapas. 2 etapas con diferentes velocidades de ruptura, posiblemente relacionados por la evolución de la resistencia de la falla. O sea, el sismo se genera en varias etapas. Hay un debilitamiento rápido por el corte térmico en cascada, con un proceso inicialmente ineficiente, pero al final termina siendo muy eficiente, muy efectivo. O sea, hay un proceso dinámico complejo en el que interviene la temperatura e interviene el corte y puede intervenir también
el tema de la humedad, o sea, de la presencia de agua en esas rocas, en esos materiales a temperatura. Entonces, esta es la explicación de Prieto, Poli, Flores y demás, en el cual muestran que hay una ruptura por etapas y a medida que avanza el sismo se hace más eficiente, hay mayor efectividad. Tenemos un proceso multietapas, tenemos un proceso de compresión, tenemos altas temperaturas y tenemos un corte en lo que nosotros consideramos que es una compresión dentro de la placa Caribe relacionada con el cambio de dirección de la subducción. Estos serían los focos sísmicos. En el nido de Bucaramanga, a gran profundidad, desaparecen y también desaparecen hacia el sur de Bucaramanga o hacia el norte de nuestro sector. ¿Y cuál es ese efecto? Tenemos unos sismos. Hablamos de magnitud 6.4. Hay quienes estadísticamente llegan a la conclusión que podemos tener un sismo de magnitud 6.8. O sea, tenemos la posibilidad de unos sismos. ¿Cuál es el efecto de esos sismos sobre las fallas superficiales? Porque las fallas superficiales también generan sismos. La falla de Bucaramanga, la falla de San Vicente, la falla del Tablazo, la falla de Suratá, son fallas activas con buena cantidad de concentración sísmica subsuperficial. Ahora, llega el sismo del nido de Bucaramanga y actúa sobre esas fallas. Necesariamente ocurren deformaciones, necesariamente ocurren cambios de esfuerzos. Por ejemplo, en la zona de Lebrija, cercana a Bucaramanga, más al occidente de la ciudad, hay una gran cantidad de pozos para extracción de agua. Cuando ocurre un sismo del nido de Bucaramanga, en algunos de los pozos se pierde el agua. ¿Por qué se pierde el agua a la hora del sismo? Y en otro sismo, eventualmente, regresa nuevamente el agua subterránea. O sea, las fracturas geológicas superficiales están siendo afectadas por los sismos del nido. Sin embargo, Zarifi explica que ese efecto es un efecto desde el punto de vista de amenaza, un efecto benéfico. ¿Por qué? Porque al generarse desplazamientos, a la hora del sismo, se está liberando energía en esas fallas y al liberarse energía, disminuye el potencial sísmico de esas fracturas geológicas. O sea que es posible que el nido sísmico de Bucaramanga genere una disminución en la amenaza. Y eso se observa cuando se hacen estudios estadísticos, estudios probabilísticos de amenaza sísmica Bucaramanga. Los estudios nos muestran una amenaza sísmica baja. Típicamente, aceleraciones de 0,18, 0,20 veces la gravedad. El cual es bajo, teniendo en cuenta Colombia. ¿Por qué en las zonas de Bucaramanga los estudios probabilísticos
nos están dando una aceleración menor que al norte o al sur, hacia Cúcuta o hacia el eje cafetero. Es muy posible que el nido de Bucaramanga, en vez de generar un aumento en nuestra amenaza sísmica, sea un elemento que reduce esa sismicidad. Es algo que no se ha estudiado a fondo, que algunos autores lo han tocado, otros autores dicen que puede ser un efecto negativo porque estos nidos del sismo, estos sismos del nido, perdónenme, esta confusión ya ha habido varias veces, estos nidos del sismo de Bucaramanga desequilibren alguna falla y generen un sismo de gran magnitud en una de las fallas superficiales. Esto vale la pena que se estudie porque eso nos va a determinar cuál es realmente el efecto de amenazas sísmicas del nido de Bucaramanga sobre nuestra región. Debemos seguir estudiando el nido. Hemos hecho muy poca investigación por lo que debíamos hacerlo. El Estado no ha invertido dinero suficiente para determinar nuestra amenaza sísmica. Muchas gracias.